Lo que recuerdo de mi abuelo es cuando fue a Costa Rica junto a mi abuela a visitarme. Fuimos a la playa y él me miraba desde la orilla mientras yo estaba con mi papá en el agua. Más que esos momentos, no tengo de mi abuelo, debido a que era muy chico. ¿Será mi repentino interés en la guitarra por él? Su amor por la música parece aún presente y quiero saber por qué. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno. ¿Vos cómo fue que conociste al abuelo? Bueno, lo que pasa que éramos vecinos nosotros. Él vivía enfrente de mi casa, así que, y bueno, se hizo amigo de mi hermano y ahí empezamos la relación. Al venir él a casa como amigo de mi hermano, empezó la relación. ¿Cuánto duró su noviazgo? Y bastante, 4 años casi. Sí, estuvimos de novio. Sí. Después se casaron. Sí, y después ya nos casamos. Sí, sí, sí. ¿Sabes desde cuándo al abuelo le gusta la música? O por lo menos la guitarra, que es lo que le gustaba. Y sí, desde joven. O sea, cuando yo lo conocí, que él tenía 20 años, 21, ya iba él a aprender. Ya iba al conservatorio, claro, muchos años, sí. Ya desde esa edad ya se recibió todo de profesor. Y después, claro, sí, se recibió de profesor y después muchos años vivió enseñando, o sea, viste, le gustaba enseñar, así que muchos años, además, unos cuantos años, como 20 años enseñó, fue profesor de guitarra. Sí, pasaron muchos alumnos a través de él y estaban muy contentos porque como él lo hacía de que le gustaba, enseñaba bien, ¿viste? Mira, papá me comentó algo de que él tenía como un grupo. ¿Vos viste ese grupo? ¿Sabés algo de eso? ¿O fue capaz cuando era muy joven? No sé. Sí, no, tuvo 2 grupos, o sea, por ahí en los grupos no tocaba la guitarra, pero por ejemplo en el primer grupo que tuvo, que fue como a los 30 y pico de años, fue de cumbia. Ah, Claro, fue de cumbia. Se llamaban Los Corazones Rojos. Y él tocaba la timbaleta, ¿viste? Así que por eso, o sea, no fue de guitarra, pero bueno, era de música, así que era todo, ¿viste? Y después el segundo conjunto que estuvo, que él participó, fue folclórico ya. Ahí tocaba el bombo. Era el bombista y era el que iniciaba toda la cobertura, ¿viste? Era muy aplaudido el conjunto, los dos, pero el folclórico sí. Y él recitaba y sí, lo hacía con pasión. ¿Vos qué mensaje les daría al abuelo si hoy estuviera acá? El interés, viste que de la nada me agarró un interés por la guitarra, viste que la toco, que la tengo. Sí. Yo creo que él siempre decía a ver si alguno de los nietos podía seguir en su herencia, ¿viste? Es más, te hubiera comprado guitarra, hubiera hecho de todo. Sí, hubiera estado re contento. ¿Me saco una foto? Vení, Yael. Vení. Vení acá, en medio de nosotros, vení. Saca la manito. Vení. Saca la manito. ¿Faltó? ¿Vos ves algo del abuelo en mí? Y justamente lo de la música lo veo. Ese gene me parece que lo tenés. En un momento, viste, de que estábamos casados y con otros temas, otros trabajos, tuvo que decidirse porque o era la música, el conjunto, que le llevaba mucho tiempo, el ensayo, y aparte ellos participaban, estuvieron en Canal 9 y todo con el conjunto. Y tuvo que decidirse y ahí sufrió mucho porque o era la música o era
el hogar, los hijos, la casa y el trabajo que tenía acá. Bueno, Agu, ya estaría así todo. Muchas gracias por Bueno. compartirme, así que gracias, ¿sabes? Listo, muy bien, gracias. No sé si fue casualidad encontrar la guitarra de mi abuelo. No creo que el interés por el instrumento sea tan repentino como si nada. Yo comparto su apellido que los chicos que estudiaban música ponían en la hoja a la hora de hacer apuntes. Me gustaría saber cómo era él cuando enseñaba lo que tanto le gustaba, la música. Che, tía, ¿sabes que intenté contactarme con una exalumna del abuelo para un documental que estoy haciendo y no me contestó? ¿No te ocupás vos a contarme algo, a venir y contarme lo que sea que tengas? Saludos. Bueno, tía, gracias por venir. Primero que nada te quiero preguntar, ¿cómo era el abuelo como persona? Mm. Con una palabra, con muchas, más o menos. Es un montón lo que era el abuelo como persona. Como un roble. Como persona era humilde, inseguro, fuerte, siempre presente. ¿A vos, a la UCA, vos te enseñó de música? Sí, él me enseñó, él fue el que me enseñó todo. A escuchar cassettes antes de los 5 años y después me enseñó a tocar la guitarra. Pero antes que eso me enseñó también a tocar un poquito de percu porque siempre me hacía hacer ruiditos con los dedos en la mesa o tarareábamos alguna canción. Entonces la percusión fue entrando al principio, esa fue la música que él me enseñó y después vino las cuerdas, la guitarra. Ay, me emocioné, perdón. ¿Vos sabés qué tipo de música le gustaba a la abuela? Sí, el folclore y la música de Silvio Rodríguez. Canciones populares, canciones más de lucha, ¿no? Y no de protesta, sino de lucha, de mucha lucha. Esa canción escuchaba el abuelo al principio y mezclado con el folclore y después ya lo vi mucho en el folclore. De hecho, él tuvo una historia ahí muy, muy linda con el folclore. El abuelo fue parte de, en ese momento, un grupo de folclore que se llamaba el Trío Yotuel y después otro grupo que se llamaba Las Voces del Plata. Es lo que yo conocí. Previo a eso, según la abuela y las fotos, él también estaba en otro grupo de música que parecía ser que era cumbia porque ahí se veían unos bongos y él todo morocho, muy ahí, tipo onda uruguayo, ese estilo. Ese estilo. El negro rada. ¿Hay algo en específico que te recuerde de él? ¿Un objeto, recuerdo o algo? Ah, sí.
una Biblia que me regaló, enorme, de estudio, así enorme, parece el libro de Harry Potter, pero es una Biblia. Todos los días la veo, la leo y ahí está presente el abuelo, todo el tiempo. Lo que se me viene son los ensayos con sus conjuntos folclóricos. En esa época estaba en auge el folclore, él era profesor de folclore, iban a la tele a participar de lo que sería hoy Generación Triunfo o La Voz, el programa La Voz. Bueno, era en ese momento con el folclore, y él estaba a pleno con las peñas nocturnas en los clubes, donde yo también iba de chiquita, a veces con mi mamá a veces, y a veces me quedaba acá, pero quería ir, así que era todo ese ambiente folclórico full. Mira, yo tuve clases con él como profesor mío y yo alumna, pero después, no sé, terminé en manos de otro profe que trabajaba para el abuelo, para mi papá. Alejandro Barufaldi se llamaba mi profesor y era un estudiante de papá, entonces me costaba mucho tomar clases con Alejandro, con el profe Ale, porque era exigente. Se ve que mi papá conmigo no podía ser muy exigente, no lo sé, en eso, en la música, pero sí, también recuerdo, por ejemplo, la nota La mayor se me viene. La mayor, esa nota es la nota que me encanta, lo heredé del abuelo también, por esto del Samba de mi Esperanza, Lloviendo unos ojos negros, que eran las primeras temas que me enseñó, que iban en la mayor, una nota muy fácil. Entonces, bueno, y después también lo que puedo decir es que la música siempre me salvó. Si estaba aburrida, triste, siempre me rescató, siempre la música me transportó a lugares imaginarios, a imaginarme en un video, a sentir cosas que sentía cuando era más chica, a volver atrás en un recuerdo, lo relaciono con algún país, con alguna persona. Eso todo el abuelo, y por supuesto por parte de mi mamá también, mi abuelo materno, también músico, me inculcó muchísima música de todo lo que tiene que ver con sonido sintético, ¿no? Como lo es el teclado, el acordeón. Pero vengo de las dos partes, mamá y papá, con mucha música, pero bueno, de papá es una música bien así como intensa, ¿no? Todo con mucha intensidad. Cuando tenga la tierra. Abuelo, definitivamente la guitarra me la dejaste para que te pudiera recordar. Fue por eso que recordé el día en el que junto a mí tocaste la guitarra. Vos me dejaste este gusto por el instrumento, y al buscar saber más sobre vos, pude recordar aquellas nostálgicas cuerdas. Lamento mucho no haber podido despedirme de vos el día que te fuiste, pero sé que mientras tenga tu guitarra y el amor, vos estás conmigo. Ah.